Hi guys, I hope you're having a beautiful day. Today we're going to see a new topic of review. What we need to see today is the present simple, positive, negative, and questions. Hola chicos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a ver otro tema de repaso, el cual es presente simple, positivo, negativo y preguntas. So we are going to start seeing the structure for the positive. Vamos a empezar a ver la estructura para el positivo. Tenemos dos estructuras principales para el positivo en presente simple. Una es para los sujetos en primera persona y otra es para los sujetos en tercera persona. Habíamos visto en temas anteriores que esto pasa muy seguido con las estructuras en inglés. Varias veces vamos a tener una estructura diferente para primera persona y una estructura diferente para tercera persona. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. La primera estructura que tenemos para los sujetos en primera persona va a ser el sujeto. Aquí voy a marcar la de primera persona. Sujeto, después un verbo en presente y después un complemento. Los sujetos en primera persona vamos a recordar que son I, you, we, they. Y después tenemos la estructura para los sujetos en tercera persona. Entonces va a ser los sujetos he, she, it, y a los verbos en presente les vamos a añadir una S o una ES o una IES para convertirlos en tercera persona más un complemento. Esta parte de agregar una S, una ES o una IES va a depender del verbo que tengamos. Estas reglas ya las habíamos visto con anterioridad, pero ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, primero, veamos un ejemplo con sujetos en primera persona. El presente simple lo vamos a utilizar para hablar acerca de rutinas o para hablar acerca de cosas que son una verdad general, que no cambian con el tiempo. Por ejemplo, yo estudio todos los días. Estoy utilizando el presente simple. El sujeto soy yo, I, el verbo en presente, estudiar, study, todos los días, complemento, every day. Entonces, si te fijas, es muy simple de utilizar y se va a aplicar igual para todos los sujetos que tengamos en primera persona. Es decir, si yo dijera, tú estudias inglés toda la semana. También es otra verdad general. Entonces el sujeto en primera persona eres tú, you, el verbo en presente, estudiar, study, English all week, inglés toda la semana. Entonces así es como utilizamos esta primera estructura. Ahora, ¿qué pasa con los sujetos en tercera persona? Estos son un poco más complicados porque tenemos que recordar cuál es la regla que tenemos que utilizar con cada verbo. Entonces, si yo quisiera decir, ella va a un restaurante todos los días. Si te fijas, el verbo en presente ir es go. Pero como estoy hablando de ella, que es un sujeto en tercera persona, tengo que añadir la terminación al verbo que lo va a hacer que tenga tercera persona, es decir, ES, goes. Para todos los verbos vamos a tener algo diferente. Para algunos solamente es S, para otros es ES, para otros es IES. Entonces, para la mayoría de los verbos solamente añadimos una S. Para los verbos que tengan pocas letras, es decir, que sean de una sola sílaba, normalmente les vamos a añadir ES. Y para los verbos que terminen en Y, vamos a quitar esa Y y vamos a poner IES. Entonces, esos ejemplos ya los habíamos visto en clase, pero si quieres saber un poco más al respecto, lo podemos revisar la próxima clase que tengamos. Entonces, ahora sí, volvemos a la oración en tercera persona. She goes to a restaurant every day. Ella va a un restaurante todos los días. Hablemos de otra verdad en general. Él visita a sus papás todos los días. Si te fijas, yo le añadí otra vez al verbo la S que le corresponde. No puedo decir he visit.
Esto estaría incorrecto. Y estaría incorrecto porque no lo estamos poniendo en tercera persona. Si te fijas, siempre lo tenemos que poner en tercera persona. No podemos nada más dejarlo de esta manera. Esto que yo acabo de subrayar es incorrecto. Siempre que tengamos un sujeto en tercera persona, tenemos que poner el verbo en tercera persona también. Entonces, poner un verbo en primera persona para un sujeto en tercera persona no sería correcto. Entonces, vamos a intentar no cometer este error y vamos a intentar recordar que siempre tenemos que añadir la S, la ES o la IES. Y esto va a pasar con todos los sujetos en tercera persona, ya sea he, she, it. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la estructura negativa. La estructura negativa va a ser muy parecida a esta, pero en este caso vamos a añadir un auxiliar. Se llaman auxiliares porque nos ayudan a conformar una estructura, nos ayudan a darle una terminación a una estructura gramatical. Entonces, para darle esta terminación negativa a nuestra oración, vamos a utilizar el auxiliar do para primera persona y does para tercera persona. ¿Okay? Entonces, para las primeras personas, vamos a tener sujeto más el auxiliar do más la palabra not. Recordemos que es negativo, entonces tenemos que añadir el not, más el verbo en presente, más el complemento. Después, para los sujetos en tercera persona, vamos a tener el sujeto, he, she, it, más el auxiliar does, más la palabra not, más el verbo en presente, más el complemento. Entonces, algo importante y que tienes que recordar aquí. Algo importante para esta estructura negativa del presente simple. Cuando es en tercera persona, ya no vamos a añadirle la S a los verbos, solamente cuando estamos en la estructura negativa. En la estructura positiva ya vimos que sí le tenemos que añadir esa terminación al verbo. Cuando la estructura ya es negativa, ya no, porque ya tenemos el auxiliar específico para tercera persona. Entonces el verbo lo vamos a dejar igual. Si yo quisiera decir, yo no tengo tiempo de salir todos los días. Yo es un sujeto en primera persona, entonces voy a utilizar el sujeto y el auxiliar de primera persona. Yo no tengo tiempo de salir todos los días. I, sujeto en primera persona, do not, no tengo. Estoy utilizando el auxiliar de primera persona y la palabra not. I do not have time to go out every day. Y esto va a suceder para todos los sujetos que tenemos en primera persona. Por ejemplo, nosotros no tenemos tiempo de salir los fines de semana. Nosotros, we, do not have time, no tenemos tiempo to go out at the weekend, de salir el fin de semana. Entonces, otra vez estamos utilizando el sujeto en primera persona, entonces nuestro auxiliar va a ser el de primera persona. Ahora vamos a hacer un ejemplo con tercera persona. Ella no tiene hermanos, es una verdad general, es algo que no cambia. Ella, she, es sujeto en tercera persona, does not, no have siblings, tiene hermanos. Entonces estoy utilizando sujeto en tercera persona, utilizo el auxiliar en tercera persona. Algo importante es que si yo los quisiera poner contraídos, podría decir doesn't y don't. Entonces así es como va a funcionar para el negativo del presente simple. Este tema tiene muchos elementos, entonces puedes volver a ver el video si lo necesitas para contestar tus actividades. Si tienes alguna duda me puedes mandar un mensaje o lo podemos ver la siguiente vez en clase. Por último, vamos a ver la estructura de las preguntas en presente simple. Va a pasar lo mismo, tenemos un auxiliar para los sujetos en primera persona y un auxiliar para los sujetos en tercera persona.
En primera persona va a ser otra vez do, en tercera persona va a ser otra vez does. Solo que ahora primero voy a ir al auxiliar. Recuerda que en las preguntas casi siempre ponemos primero los auxiliares. Entonces, para las preguntas en primera persona vamos a utilizar do, después el sujeto, después el verbo, después el complemento. Para tercera persona vamos a utilizar does, después el sujeto, después el verbo, después el complemento. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Primero en primera persona. Por ejemplo, ¿te gustan las zanahorias? Tú o you en inglés es un sujeto en primera persona. Entonces voy a utilizar el auxiliar para primera persona. Do you like carrots? Do, nuestro auxiliar. You, nuestro sujeto. Like, nuestro verbo. Carrots, nuestro complemento. ¿Te gustan las zanahorias? Y esto va a ser igual para todos los sujetos en primera persona. ¿Comen ellos pizza seguido? Entonces tenemos el auxiliar para primera persona, do, el sujeto ellos, they, eat, que es nuestro verbo, comer, y nuestro complemento, pizza often, pizza seguido. Ahora, ¿cómo lo haríamos para tercera persona? Estudia ella química. Does, nuestro auxiliar para tercera persona. She, que es ella, nuestro sujeto en tercera persona. Study, nuestro verbo estudiar. Química, chemistry. Y esto va a ser igual también para todos los sujetos en tercera persona. Visita él a sus papás seguido. Entonces tenemos de nuevo auxiliar para tercera persona, does, nuestro sujeto en tercera persona, he, nuestro verbo visit y el complemento, sus papás seguido. Visita él a sus papás seguido. Entonces his parents often es todo nuestro complemento. Así es como utilizamos estas preguntas si las queremos contestar ya sea de manera positiva o negativa. Para la contestación en primera persona sería yes, I do, o no, I don't. Y ahora para nuestra respuesta en tercera persona, también igual positiva y negativa. Entonces, si te fijas, vamos a contestar también dependiendo del sujeto que tengamos, ya sea primera persona o tercera persona. Espero que esta parte te haya quedado clara. Si tienes alguna duda, de nuevo, me puedes mandar un mensaje o puedes guardar tus dudas para la siguiente vez que nos veamos. Puedes volver a ver este video para que entiendas un poco más cuando estés contestando tus actividades. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. I hope you have a beautiful day and I'll see you next time. Espero que tengas un hermoso día y te veré la siguiente vez.